¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes, como todos los martes está conmigo Ale Zapata. Ale, ¿cómo estás? Y hoy tenemos un invitado muy especial, en un momento muy especial. Arturo Sarucán, colaborador de Milenio desde hace un tiempo. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí convulsionados, ciertamente. Ahora sí que quiero que tú empieces y nos cuentes un poco. Estás en Washington, sé que saliste a la calle ayer, pero sobre todo has visto lo que está pasando en el país. Como si no hubiera sido suficiente, 40 millones de peticiones de desempleo, el tiempo de la pandemia, ahora esta convulsión, pues casi nacional, porque cuando uno hace cuenta de estados y tal, cuéntame de qué se trata este incendio, pues. Pues mira, es decir, la mecha que prende esto es evidentemente un incidente más de brutalidad policíaca, de uso excesivo de la fuerza contra afroamericanos, es decir, un policía deteniendo a un individuo en Minneapolis, le pone la rodilla en la nuca y lo asfixia. Es un patrón recurrente, es algo que se ha venido dando en este país de manera desgraciada durante ya muchos años y pues en un ambiente ya de por sí tenso, polarizado, con 40 millones de estadounidenses desempleados, con los efectos primero epidemiológicos y ahora económicos y sociales de la crisis, con un pirómano en la Casa Blanca aventando cerillos y echándole gasolina. Es decir, lo que vimos ayer, Carlos, de un presidente que primero decide hacer sus comentarios al aire libre, que arma todo un numerito para demostrar que él es duro, es decir, replicando un poco la campaña de Richard Nixon de soy el presidente del orden y de la legalidad, en donde además para que le permitan hacer un photo-op en ir a pararse frente a una iglesia del otro lado de la Plaza Lafayette, desplazan a macanazos, a balas de goma y gas pimienta a manifestantes que estaban parados en la Plaza Lafayette de manera pacífica, protestando con letreros, todo para que el señor pueda caminar a través del parque, tomarse una foto con la Biblia en la mano enfrente de una iglesia que había sido vandalizada la noche anterior. Es decir, es increíble y te demuestra lo polarizado y el encono que hay en un país que está brutalmente dividido, donde el presidente, en vez de calmar las aguas, de serenar al país, de liderar desde la Casa Blanca, lo único que está haciendo es echándole gasolina para poder movilizar a su voto duro, que además no se puede dar, dado lo que está empezando a ocurrir en algunas de las encuestas, no se puede dar el lujo de perder, porque si pierde ese voto duro y si está efectivamente, como parecen indicar las encuestas en este momento, Carlos, perdiendo a votantes independientes y a mujeres, pues quiere decir que tiene que garantizar que cada uno de los que votaron por él en el 2016 sale a votar el 3 de noviembre. Vale. Doctor Sarucán, Carlos, buenas noches. Yo creo que frente al contexto que acaba de describir el doctor Sarucán de esta crisis económica, de esta situación sanitaria también, lo que no podemos perder de vista es que todo ha afectado de manera más directa justamente a este grupo vulnerable. Quienes están quedando sin trabajo en porcentajes más altos son las poblaciones discriminadas de Estados Unidos. Quienes están muriendo a causa de coronavirus son las poblaciones negras, afroamericanas, latinos, etcétera. Entonces, esto ya es en un contexto de muchísima desesperación por cómo estos golpes económicos sanitarios le pegan distinto a la población. Es falso decir que todos estamos en el mismo barco viviendo exactamente lo mismo, y yo creo que eso también ha incendiado. Ahora, frente a las declaraciones del presidente, hemos visto incluso a el jefe de la policía en Houston pidiéndole al presidente que por favor deje de hablar si no está ayudando a la situación. A fuerzas en Florida, en Miami, diciendo nosotros vamos a tener una relación muy distinta con nuestros ciudadanos. Yo creo que también cuando vemos el lado de la brutalidad policial tenemos que resaltar en estos momentos
que no todos los policías están reaccionando de la misma manera, que hay una diferencia enorme entre algunos esfuerzos de las policías locales y ahora lo que ha tratado de empujar el presidente, que es llamar al National Guard en Estados Unidos y que entren a las ciudades y a los estados para tratar de serenar, como él dice, a estas poblaciones. Ahora, Arturo, ¿tú recuerdas alguna vez que se haya federalizado la Guardia Nacional o movido a los militares? ¿Hace cuánto tiempo no hemos visto eso? La última vez que se federaliza y que se recurre al acta de insurrección de 1807, que es con lo que está amenazando, es lo que está amenazando usar Trump. La última vez que se usó fue en el 92, cuando tú recordarás, tú estabas en Washington en esa época, los disturbios por el asesinato de Rodney King, por Rodney King, de la policía de Los Ángeles. En donde se incendió la ciudad y efectivamente recurrieron a esta ley de 1807 que permite primero federalizar la Guardia Nacional, porque hay que recordar que la Guardia Nacional, por un lado, le responde a cada gobernador de cada estado y en circunstancias particulares el gobierno federal puede federalizar el uso de la Guardia Nacional, que en principio responde directamente a los gobernadores. Y segundo, emplear a las Fuerzas Armadas directamente en tareas, digamos, de procuración de justicia, porque hay otra ley en Estados Unidos que se llama la Posse Comitatus Act, que explícitamente, que se aprueba después de la Guerra Civil, que explícitamente prohíbe al Ejecutivo de Estados Unidos a usar las Fuerzas Armadas en tareas de procuración de justicia. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el Ejército, cuando siempre se habla de la militarización de la frontera con México, pues es decir, el ejército puede llegar a la frontera, pero el ejército no puede detener a migrantes o detener a narcotraficantes precisamente por esta ley. Entonces aquí también lo que está haciendo el presidente Carlos de Alejandra es, digamos, estirando la cuerda del andamiaje constitucional y legal del país, porque ya hay muchos gobernadores que han dicho que no van a permitir, uno, que se federalice su Guardia Nacional, es decir, la Guardia Nacional Estatal, y segundo, no van a permitir el despliegue de tropas, es decir, de elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las calles de las ciudades estadounidenses. Ahora, Arturo, estamos en elecciones, estamos en campaña, de hecho, ¿no? Decías esto de su voto duro, etcétera. ¿Cómo ves? Es decir, vemos las encuestas, pero esta polarización a lo mejor es algo que le conviene, ¿no? Esta parte de la ley y el orden, luego tienen muchos votantes que se van a asustar con ver tanta gente ahí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, no cabe duda, Carlos, que primero todo esto es un distractor. Es decir, no hay que olvidar otra vez que esto revienta en momentos en donde el país llega a las 100,000 muertes por la pandemia. Es decir, se dice fácil, pero son más estadounidenses muertos que los que han fallecido en todos los conflictos bélicos en los que ha participado Estados Unidos, con excepción de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Es decir, todos los demás conflictos ya han sido rebasados por el número de muertes a raíz de la pandemia en este momento en Estados Unidos. Tienes 40 millones de personas que se han registrado para beneficios de desempleo. Entonces, no cabe duda que el presidente primero está buscando cómo cambiar, como siempre lo ha hecho, la narrativa, pero segundo, también es patente que este discurso del orden y del respeto a la ley y esta pantomima que se aventó el presidente ayer de pararse sin saber qué decir con una Biblia en la mano frente a una iglesia, en donde además el párroco de la iglesia denunció a viento y marea la noche indignado de ayer, este numerito del presidente diciendo que condenaban lo que el presidente había tratado de hacer, que era una persona que solo dividía y que cómo había osado irse a parar frente a la iglesia. Entonces, si es un hecho, está buscando usar esto, Carlos, y sí, ciertamente con su voto duro, pues los va a motivar y le va a dar gasolina a ese sector del voto duro trumpiano. La pregunta es si le va a alcanzar con eso o si este discurso va a ayudar un poco a reequilibrar la sangría que hemos estado viendo en las últimas semanas de votantes suburbanos, votantes independientes y sobre todo votantes mujeres que en el 2016 votaron por Trump porque detestaban a Hillary Clinton.
¿Crees que hay algo que México deba hacer, ponerse, etcétera? El presidente López Obrador había dicho que en julio quería ir a verlo o quería verse en la frontera. Es suicida. A ver, sin lo que está pasando sería un grave error diplomático, Carlos. No vienes en la antesala de una elección general a ver un presidente que te va a usar, política y electoralmente, sobre todo si no haces un encuentro paralelo con Biden en la misma visita, y si el motivo del viaje es dar la vuelta olímpica de que ya tenemos TEMEC, ir al Capitolio a agradecerle a Nancy Pelosi los votos demócratas abrumadores que permitieron que el TEMEC... Sí, sin duda. ¿Coincides, pero en estas circunstancias, Carlos, sería suicida para los intereses de México en el largo plazo con Estados Unidos. Suicida. ¿Coincides, Alexandra? Yo creo, Carlos, que esta división también está generando un movimiento a favor del voto que no necesariamente se había dado en Estados Unidos con tanta fuerza. Mucho del llamado que se está dando en redes sociales por estas comunidades, por las organizaciones que están empujando las causas alrededor de Black Lives Matter y todos estos movimientos que han surgido o se han fortalecido a raíz de estas protestas, se están llamando al voto. Puede terminar siendo también una bendición disfrazada para Biden, como lo ha sido de alguna manera la pandemia, en el sentido de que le ha comprado mucho tiempo en el que él no necesariamente se ha tenido que enfrentar con Trump todos los días. Vamos a ver si Biden da el tamaño de aprovechar estas circunstancias. Bueno, es que esa es la gran interrogante, no solo Biden, sino también una decisión que a la luz de lo que está ocurriendo se vuelve fundamental, que es, con estos disturbios, si efectivamente esto obliga a Joe Biden a escoger entre las dos posibles compañeras de fórmula afroamericanas, Kamala Harris, senadora de California, que es mitad jamaiquina, mitad india, y Stacey Abrams, la candidata demócrata a la gobernatura de Georgia, o si precisamente por la necesidad de movilizar al voto más joven decide decantarse por una Elizabeth Warren para unir el ala progresista con el ala de centro y moderada del partido. Entonces, primero, se le viene una decisión fundamental, y segundo, efectivamente, el reto para los demócratas en este momento, Carlos, es que tienen la mejor melodía, pero no han encontrado la letra correcta para acompañar esa melodía, y ahorita van a tener que convertir esta elección en un referéndum sobre este presidente incendiario que está rompiendo con el orden cívico, con las instituciones, con la investidura de la presidencia en Estados Unidos. Arturo, como siempre, es un placer absoluto hablar contigo y se aprende mucho. Ale, mil gracias, como todos los martes. Muchas gracias a ambos. Nos acaba el tiempo. Gracias, muy buenas noches. Saludos.